Bienvenidos. Este show contiene descripciones que pueden ser perturbadoras para algunas personas. La mente detrás del crimen está dirigido a una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Un hombre con una sed de sangre que no conocía límites, una mente desgarrada por la locura y dominada por delirios de vampirismo. Una historia aterradora que quizás pudo haberse detenido a tiempo. ¿Quién era el vampiro de Sacramento? ¿Cómo el estigma de su padecimiento mental lo convirtió en un monstruo? Hoy entraremos en la mente perturbada de Richard Chase para descubrir qué lo empujó al abismo y las señales de alarma que fueron ignoradas. Un viaje oscuro por la mente detrás del crimen. Cuando las enfermedades mentales se estigmatizan, las consecuencias pueden ser trágicas. Hoy, en la mente detrás del crimen, exploraremos cómo la ignorancia y el abandono transformaron una mente enferma en una amenaza mortal. Richard Chase era un hombre atrapado entre la locura y la sangre y sus propios demonios, un asesino movido por una convicción delirante. Si no bebía sangre, moría. Hoy nos acompañará Laura Villaveses Díaz, neuropsicóloga clínica del desarrollo, para guiarnos por el laberinto mental de quienes sufren vampirismo clínico. Pero antes, vamos a repasar la historia de Chase, una vida marcada por señales ignoradas, una espiral de horror que pudo haberse detenido, y un final tan brutal como inevitable. Estos son los hechos. Esto fue lo que sucedió. Richard Chase nació el 23 de mayo de 1950 en Santa Clara, California. Desde pequeño fue descrito como un niño inquieto, reservado y emocionalmente inestable. Sus padres, Beatriz y Richard Chase, tuvieron una relación marcada por la violencia doméstica y el control excesivo. Su padre era autoritario y frecuentemente utilizaba el castigo físico como método disciplinario, lo que dejó huellas profundas en la psiquis de Richard. Durante su infancia, Chase mostró varios indicadores preocupantes que más tarde serían identificados como señales de trastornos mentales severos. En particular, presentó las tres conductas de lo que se conoce como la triada McDonaldiana: crueldad con los animales. Desde temprana edad torturaba y mataba animales pequeños. Enuresis nocturna. Mojaba la cama hasta una edad avanzada. Piromanía. Desarrolló una obsesión por prender fuego. A lo largo de su adolescencia, Richard comenzó a aislarse socialmente y mostraba signos crecientes de paranoia. También desarrolló hipocondria. Creía que sus órganos estaban desapareciendo, que su sangre se estaba secando y que alguien estaba robándole el aire. Estas ideas eran claramente delirantes, pero pasaron desapercibidas o fueron minimizadas por su entorno, en especial sus padres. Aunque logró llegar a la universidad, el deterioro de su salud mental se intensificó. El consumo de drogas, como LSD y marihuana, agravó su paranoia.
fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, pero tras breves tratamientos psiquiátricos fue liberado sin el seguimiento adecuado. Todo esto ocurrió antes de que cometiera su primer crimen y dejó claro que la mente de Richard Chase ya había cruzado el umbral de la razón mucho antes de que el mundo supiera su nombre. El 29 de diciembre de 1977, Sacramento fue testigo del inicio de una ola de horror que marcaría la historia criminal de los Estados Unidos. Aquella tarde, Ambrose Griffin, un hombre de 51 años, veterano de guerra y padre de familia, descargaba las bolsas del supermercado frente a su casa, cuando, sin previo aviso, cayó desplomado. Había recibido un disparo en el pecho. Fue un asesinato sin motivo aparente, ejecutado a sangre fría por un desconocido. Lo que nadie sabía era que aquel disparo no había sido producto de un robo, ni de un ajuste de cuentas. Era el primer movimiento de un depredador en formación. Richard Chase había salido a practicar con su revólver calibre 22 y encontró, al azar, su primera víctima. 3 semanas después, el 23 de enero de 1978, Chase actuó de nuevo. Esta vez no bastaba con disparar, tenía una nueva urgencia, más oscura, más visceral. Escogió una casa al azar guiado por una lógica macabra. Si la puerta estaba cerrada, no era bienvenido. Si estaba abierta, era una invitación. La puerta de Teresa Wallin estaba sin seguro. Ella, una joven de 22 años embarazada de 3 meses, no tuvo oportunidad de defenderse. Chase le disparó 3 veces y luego desató sobre su cuerpo un ritual de sangre. Abrió su cuerpo, manipuló sus órganos, bebió de ella, usó una taza de yogur vacío como recipiente para recolectar sangre. La escena era horrible. En su mente, él no estaba cometiendo un crimen, estaba sobreviviendo. Creía que su sangre se estaba secando y necesitaba reabastecerse. 4 días más tarde, el 27 de enero, Chase alcanzó el pico de su locura homicida. Ingresó a la casa de Evelyn Miroth, una joven de 38 años que ese día cuidaba a su hijo Jason, de 6 años, y a su sobrino David, de apenas 22 meses. También a un amigo de la familia, Dan Meredith, de 51. La masacre fue inmediata. Ejecutó a todos con su arma y luego se ensañó con los cuerpos. Extrajo órganos, bebió sangre y en un acto de deshumanización absoluta se llevó el cuerpo del pequeño David en una caja. Más tarde, lo encontrarían sin vida, mutilado. Fue este último crimen el que lo delató. Una vecina había notado la placa del auto. Cuando la policía llegó al apartamento de Chase, lo que encontró fue una escena de pesadilla. Paredes manchadas de sangre, un refrigerador con restos humanos, recipientes con órganos flotando en sangre y una licuadora sucia con lo que parecían restos biológicos. Chase vivía rodeado de muerte. Dormía sobre un colchón empapado de sangre, convencido de que algo lo perseguía, cuando en realidad él era el verdadero monstruo. El juicio comenzó en 1979. Los psiquiatras diagnosticaron a Chase con esquizofrenia paranoide severa, pero aún así fue declarado legalmente cuerdo. Fue condenado a muerte. Sin embargo, Richard nunca llegó a la cámara de gas. El 26 de diciembre de 1980 fue hallado muerto en su celda. Había acumulado y consumido intencionalmente una sobredosis de antidepresivos. Su vida terminó como había vivido, en silencio, dentro de una celda,
perseguido por los demonios que él mismo había creado. Pero, ¿qué llevó a un hombre a confundirse con un monstruo? ¿Qué señales fueron ignoradas? ¿Qué tan delgada es la línea entre la enfermedad mental y la violencia descontrolada? Cuando hablamos de Richard Chase, es imposible no preguntarse qué pasaba dentro de su mente. Para entender su historia, primero debemos hablar de dos términos claves: la esquizofrenia paranoide y el vampirismo clínico. La esquizofrenia paranoide es un trastorno mental grave en la que la persona pierde contacto con la realidad. Quien la padece puede escuchar voces que no existen, tener ideas falsas de que alguien lo persigue o quiere hacerle daño y sentirse amenazado constantemente. En el caso de Chase, estas voces y esas ideas lo llevaron a creer que su sangre se estaba secando y que solo bebiendo sangre humana podía seguir con vida. El vampirismo clínico. Una condición psiquiátrica extremadamente rara donde la persona desarrolla una obsesiva compulsión por beber sangre, ya sea la propia, de animales o en casos extremos de otros seres humanos. No es un trastorno oficial, pero aparece en literatura forense y psiquiátrica desde el siglo XXI. Según estudios, suele comenzar con autovampirismo, beber sangre propia, luego sangre de animales y en su fase más grave, sangre de otros humanos. A veces está acompañado de parafilias o esquizofrenia y está más ligado a impulsos sexuales, sensaciones de poder o control que a una idea sobrenatural. Para ayudarnos a comprender mejor todo esto, nos acompaña hoy Laura Villaveses Díaz, neuropsicóloga clínica del desarrollo. Laura, bienvenida a La Mente Detrás del Crimen y comencemos por el principio. ¿Qué es el vampirismo clínico y cómo se relaciona con el síndrome de Renfield? Antes de llegar al vampirismo clínico, la persona pasa por lo que es el síndrome de Renfield. Esto tiene aproximadamente 3 estadios psicológicos, que comienza con un fetichismo por la sangre, que empiezan niños muy pequeños, cuando se lastiman comienzan a ver su propia sangre, comienzan a ver videos de gente desangrándose siendo tan chiquitos, y esta comienza como una especie de excitación al beber su propia sangre, no desde el lado sexual, sino desde el lado neurológico. Comienzan a botar lo que es el cerebro, comienza a botar más lo que es dopamina y serotonina. El segundo estadio es principalmente cuando el periodo de la adolescencia, cuando empiezan a asociar, a buscar ese placer de beber sangre a una actividad sexual. Y el tercer estadio es cuando se comienza a crear una verdadera necesidad psíquica, una verdadera sed de sangre. No es que el cuerpo necesite beber sangre, es que se creó esa necesidad psicológica de beberla. Y el cuarto estadio, que es el más elevado, que entran en un verdadero fetichismo, un delirio, no solo por la contemplación de la sangre, sino más que todo por la consumación de esta. Y este comportamiento es asociado a una excitación sexual de más y más exclusividad y sadismo. Y este estadio avanzado por lo general da paso para la psicopatía. Posterior a estos 4 estadios es que se genera lo que se conoce como el vampirismo clínico, que es uno de los diagnósticos oficiales del vampiro Sacramento o Richard Chase. Laura, si analizamos el caso de Chase desde su infancia y sus comportamientos, ¿qué se puede deducir de lo que fue su diagnóstico y la evolución de su comportamiento? Es muy interesante porque desde el punto de vista psicológico, Richard Chase
tuvo una familia muy disfuncional. El señor fue criado en un hogar muy estricto, fue víctima de violencia física recurrente por parte de su padre. A los 10 años alcanzó a ser diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Ya desde los 10 años empezaba a tener delirios paranoides. Su diagnóstico se veía manifestado cuando él mismo decía que su cuerpo no producía sangre, que sus órganos se estaban volviendo arena. Esto es muy característico de la esquizofrenia paranoide. Desde mi perspectiva neuropsicológica también, una especie de variante del síndrome de Cotard, que es que las personas comienzan a pensar que están muertos, que sus órganos están muertos. Y también a los 18 años él alcanzó a visitar un psiquiatra, él alcanzó a estar encerrado en centros psiquiátricos por su esquizofrenia paranoide, y muchos psiquiatras y muchos psicólogos que lo vieron dijeron que el señor era muy peligroso de estar en las calles. Yo considero que él empezó con una esquizofrenia paranoide, con sus delirios de que no producía sangre, de que le faltaban una serie de aortas en el cuerpo, y para sosagar eso él comenzó a beber la sangre de animales, lo que dio paso a lo que es el vampirismo clínico en él. El objetivo principal de este show es la prevención. Y en el caso de Chase es uno de esos casos donde el niño torturaba animales, mojaba la cama hasta una edad adulta y presentaba comportamientos piromaníacos. Eso más o menos es una ventana clara a quién sería él de adulto. ¿Qué nos puedes decir de las banderas rojas ignoradas en el caso de Chase? Sus asesinatos implicaban muchos actos de sodomía, de necrofilia, de desmembramientos, de canibalismos, de todos estos actos atroces, pero todo eso se empezó a ver desde muy pequeñito, con lo que tú estás diciendo. El hecho de que un niño moje la cama constantemente no implica que vaya a volverse una persona como Richard Chase. Pero el hecho de que un niño moje la cama, que haya sido abusado físicamente, que tenga un delirio esquizofrénico paranoide como el del señor, ya da mucho pie para este tipo de cosas. El gran problema de Richard Chase, y lo que a mí más me da tristeza del caso de él, porque yo no siento fascinación por el señor, yo siento es mucha tristeza, porque puedo ver y puedo imaginarme ese niño en sufrimiento, en sus delirios esquizofrénicos, que necesitaba ayuda, y cuando en un momento lo logró tener, a sus 18 años, cuando fue diagnosticado por segunda vez por un psiquiatra, su familia se lo negó. Mucha gente tiende a negar las condiciones de los familiares porque el que dirán, estigma de tengo un hermano, tengo un pariente con esquizofrenia, pero eso no implica nada, porque una persona esquizofrénica con un muy buen tratamiento, con unos muy buenos esquizoides, antidepresivos también, puede lograr tener una vida regulada, que es el caso de Richard Chase. Él hubiera podido tener una vida muy regulada si hubiera seguido un buen tratamiento desde los 10 años, que fue cuando a él oficialmente lo diagnosticaron. Sí, él tenía también el componente de la piromanía, él tenía también el componente de la fascinación por mutilar un animal, pero yo considero que el hecho de haber él estado diagnosticado a muy precoz edad le hubiera podido haber permitido tal vez no tener una vida normal, pero sí desarrollarse de una manera un poco más funcional en algún centro psiquiátrico especializado. ¿Cómo crees que el sistema judicial puede trabajar en conjunto con psicólogos y psiquiatras para mantener a personajes como Chase controlados sin que se conviertan en un peligro para la sociedad? Actualmente es un poco complicado porque el vampirismo clínico, el síndrome de Renfield, no están oficialmente dentro del manual DSM-5 ni el ICD-10, que son los instrumentos que se utilizan para generar diagnóstico. Lo que sí se puede hacer es tenerlo en cuenta para proceder a un diagnóstico de esquizofrenia paranoide con síndrome de Renfield o vampirismo clínico también. Se necesitaría tener entrevistas muy precisas con el individuo, adicional de hacer un análisis de la historia de vida de la persona, mirar también si la persona sufre de esquizofrenia, y considero que este tipo de personas, cuando llegan a estadios demasiado alterados de conciencia, son individuos que no pueden estar en la sociedad.
no son personas aptas para estar en la sociedad, tienen que estar en centros psiquiátricos. Laura, muchas gracias por acompañarnos hoy. Claro que sí, encantada de venir y poder colaborar. Y para concluir, Richard Chase no nació monstruo, nació niño, hijo, ser humano, pero el silencio fue más fuerte que su grito interno. Nadie lo escuchó cuando necesitaba ayuda, y cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. Lo que pudo ser un tratamiento se convirtió en una tragedia. Lo que pudo ser una intervención terminó siendo una ejecución. Las enfermedades mentales no deberían ser tabú, ni castigo, ni secreto, porque cuando el dolor no se nombra, se transforma y a veces toma formas imposibles de imaginar. Hablar de salud mental es salvar vidas antes de que se pierdan. Es reconocer que la mente también duele, que también se enferma y que si es ignorada, tiene consecuencias que trascienden lo individual. Si estas historias te invitan a reflexionar, si alguna vez has sentido que el silencio pesa más que las palabras, suscríbete, comparte y acompáñanos cada semana. Nos vemos la próxima semana en otro viaje por la mente detrás del crimen.